Ahí está. Bueno, entonces, vamos a empezar con el tema de intersección y suma de subespacios. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que cuando vos tenés conjuntos, aprendiste que hay determinadas operaciones entre conjuntos. La intersección y la unión de conjuntos eran digamos, las dos primeras operaciones que uno conocía entre conjuntos, ¿no es cierto? ¿Qué era la intersección de dos conjuntos? Era buscar los elementos en común que esos conjuntos tuvieran. Y la unión de conjuntos no es otra cosa que formar el conjunto que contiene a los dos, o sea, armar un nuevo conjunto que contiene tanto los elementos de A y de B, si A y B se llamaran estos conjuntos, ¿está bien? Yo repetí acá, por las dudas, la definición de estas dos operaciones, ¿está bien? Entonces, A, intersección B, que es esta primera definición que tenemos acá, son los X tales que está formado por los X tales que X pertenece a A y X pertenece a B, o sea, los elementos en común entre A y B. Y A unión B está formado por los X que o están en A o están en B, o sea que haces, juntas todo, ¿está bien? Y te quedas con todos. Bueno, entonces, ¿cuál es la primera pregunta que uno se hace con respecto a esto? Nosotros ya sabemos que los subespacios son, digamos, subconjuntos con un criterio de belleza importante dentro de un espacio vectorial, ¿no es cierto? El criterio de belleza importante es justamente que ellos mismos son espacios vectoriales metidos adentro de estos espacios vectoriales más grandes, para decirlo en lenguaje infantil. Entonces, la primera pregunta es, bueno, pero entonces, si yo busco la intersección entre dos subespacios, ¿conseguiré otro subespacio o conseguiré un subconjunto, pero que no es un subespacio? Y si busco la unión de subespacios, ¿encontraré otro subespacio o no? ¿Está bien? Los que vieron el último episodio de esta parte de espacios vectoriales, que creo que se llama 8, ya saben la respuesta y bueno, corren con una ventaja, y los que no vieron el video tampoco importa mucho, lo van a averiguar inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Vos ya tenés un manejo, ¿no es cierto?, de trabajar con estos conjuntos, aunque no los hubieras conocido con el nombre de subespacios, ¿te acordás? Entonces, por ejemplo, si vos tenías, perdón, me fui de hoja, si vos tenías dos planos en R3, ¿no? Suponete, un plano es este violeta que está cruzando al otro rojo, ¿de acuerdo? Ojalá se pueda ver más o menos bien. Entonces, si vos tenías dos planos que pasaban por el origen en el espacio, ¿te acordás que eso te daba por resultado, cuando buscabas la intersección, cuando buscabas los elementos en común de estos planos, que yo llamé pi1 y pi2, pi1 al rojo, pi2 al violeta, si vos buscas la intersección de pi1 con pi2, lo que obtenés justamente es una recta que pasa por el origen. Y nosotros ya sabemos, con la experiencia que tenemos, que esto es un subespacio, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que esa no es la demostración general de que la intersección de subespacios dé por resultado otro subespacio, ¿está bien? Pero es muy fácil demostrar que si vos buscas los elementos en común que tienen dos subespacios, lo que encontrás es otro subespacio, ¿está bien? O sea, ese conjunto que es la intersección de esos dos subespacios resulta ser también él un subespacio, ¿está bien? Igual que te pasaba en R3 cuando buscabas la intersección de dos planos que pasaban por el origen. Bueno, la demostración de que la intersección es un subespacio, en el video está puesta, pero si querés veámosla para empezar a despertarnos. Digamos, yo estoy buscando los elementos en común que tienen dos subespacios. Entonces, la primera pregunta cuando uno tiene que chequear, ¿te acordás? Si algo es un subespacio o no, ¿qué es? Ver si el 0 de B está en ese nuevo subespacio que uno está definiendo. Bueno, rápidamente, como S1 y S2 son subespacios, obviamente que el 0 de B es un elemento que está tanto en S1 como en S2. Por lo tanto, el 0 de B está en la intersección de los subespacios.
Segunda cuestión, si vos llegás a tomar dos elementos que están en la intersección y los sumás, ¿se quedará en la intersección? Porque esa es la segunda condición que tenían que cumplir, ¿no es cierto? Un conjunto para hacer un subespacio, que fuera cerrado para la suma. Bueno, pero si vos tomás dos elementos que están en la intersección, ¿qué quiere decir eso? Que U sub 1 y U sub 2, por ejemplo, están en S1 y que U sub 1 y U sub 2 también están en S2. Bueno, pero como S1 y S2 son subespacios, entonces si U1 y U2 está en S1, la suma estará, y si U1 y U2 están en S2, la suma también estará en S2. Entonces tenemos que U sub 1 más U sub 2 es un elemento de S1 y U sub 1 más U sub 2 es un elemento de S2. Entonces, listo, check, se acabó el problema. U sub 1 más U sub 2 está tanto en S1 como en S2, o sea, está en la intersección. Quiere decir que tomé dos elementos que estaban en la intersección, los sumé y se quedaron en la intersección. Bueno, y lo mismo para el producto por escalar. ¿Está bien? Es muy sencillo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, Sí. listo. Entonces, quiere decir, primera cosa importantísima que sabemos, si vos tenés dos subespacios, no importa en qué mundo sea, no importa si es en el mundo de los polinomios, en el mundo de los vectores, en el mundo de las matrices, en el mundo de las funciones derivables, siempre que vos busques, está bien, la intersección de dos subespacios, vas a obtener otro subespacio. Listo, a lo sumo, digamos. Lo máximo que te puede pasar como cosa frustrante es que ese subespacio sea solamente el 0 de B, o sea, el subespacio nulo. Pero bueno, listo, es un subespacio, ya lo sabemos. Bien, te quería señalar, la demostración está en el video, no te voy a cansar con esto, igual la demostración es muy sencilla, pero para que te acostumbres a cierta forma de hablar de la persona que redactó la práctica de álgebra, que la intersección entre dos subespacios, ¿saben? Es el subespacio más chico que está incluido en los dos subespacios a la vez. Quiero decir, si yo buscara otro subespacio que estuviera a la vez incluido tanto en S1, perdón, no más chico, más grande, discúlpenme, tanto en S1 como en S2, si yo buscara un subespacio que esté en los dos, en S1 y en S2, ese subespacio forzosamente tendría que estar incluido en la intersección de los dos subespacios. Por eso se dice que la intersección entre dos subespacios es el subespacio más grande que está a la vez incluido en S1 y S2. La demostración es esta que está acá, te la dejo, no tiene ningún secreto, digamos, si vos suponés que hay un T subespacio que está incluido tanto en S1 como en S2, va a ser muy fácil para vos probar que ese T está incluido en la intersección. ¿Por qué? Porque cada elemento de T va a estar tanto en S1 como en S2. Por lo tanto, cada elemento de T pertenece a la intersección. Y como eso pasa para todo elemento de T, entonces T va a estar incluido en S1 intersección S2. O sea, la intersección de subespacios no tiene mucho secreto. El único secreto en este momento para vos es que si yo te tiro por la cabeza dos subespacios, puedas encontrar la intersección. ¿Está bien? Vos sabés que los subespacios vienen definidos tanto por sus condiciones, por sus generadores, aprendimos. Así que puede ser que yo te dé dos subespacios definidos por su condición, por las ecuaciones que cumplen, para decirlo en lenguaje familiar, y vos tengas que buscar la intersección. Entonces, los elementos de la intersección tendrán que, digamos, cumplir con las ecuaciones de uno y de otro. Profe, Sí, decime. ¿podría hacer un poco de zoom, por favor? Ah, sí, por favor, sí, sí. ¿Ahí? Gracias. ¿Ahí? Sí, sí, Ah, bueno, ahí estamos mejor. Entonces lo dejo así. ¿Está? gracias. De nada. Bueno, decía entonces, si los subespacios, igual lo van a ver el miércoles en la práctica por las dudas, pero bueno, igual algún ejercicio, algún ejemplo más preparé acá. Si tus subespacios vienen definidos por las condiciones, los elementos que están en los dos subespacios tendrán que cumplir todas las condiciones, las de C1 y las de C2.
Si un subespacio viene definido por sus generadores y el otro por las condiciones, entonces tendrás que ver cuándo una combinación lineal de los generadores de un subespacio cumple con las condiciones con las que está definido el otro. ¿Está bien? Y si los dos están definidos por generadores, es lo más trabajoso en cuanto a cuentas, tendrás que buscar los elementos que se escriben tanto como combinación lineal de los generadores de uno como combinación lineal de los generadores del otro. Bueno, vamos a seguir viaje. Si ahora lo que analizamos es la unión de los subespacios, suponete que vos tenés S1, que es una recta que pasa por el origen, y S2, que es otra recta que pasa por el origen. ¿No? Serían, digamos, los subespacios más triviales que puedo encontrar en el espacio vectorial más sencillo. Fíjate, si vos pensás en la unión de estos subespacios, S1 y S2, la unión de estos subespacios no es otra cosa que esta cruz dibujada en rojo, punto, nada más. Es obvio que esta cruz dibujada en rojo no es un subespacio de R2, porque si yo tomo el vector U que está en S2, que es esta recta que pasa por el origen, que está acá en el primer cuadrante, y un B que está en S1, que es esta otra recta que pasa por este vector que está en el segundo cuadrante, cuando yo sumo U más B, lo que obtengo es un vector que no está ni en la recta S1 ni en la recta S2. Entonces, listo, ya está. Digamos, esto no va a ser un subespacio porque no es cerrado para la suma. Pero fijémonos en algo. Cuando yo calculo la unión de S1 y S2, el 0 de B va a estar en la unión de estos subespacios, porque el 0 de B está tanto en S1 como en S2, así que no hay problema, seguro va a aparecer. Si yo tomo cualquier vector que está en S2, y lo multiplico en S2, que es un caso de estar en S1 unión S2, ¿no? Y lo multiplico por un escalar, listo, chac, chac, se va a quedar en esta recta. Si yo tomo cualquier vector que esté en esta cruz roja que dibujé acá, ese vector o estará sobre la recta S1 o estará sobre la recta S2. Cuando yo los multiplique por escalares, se van a quedar ahí. ¿Por qué me estoy deteniendo en esto? Porque lo que quiero señalarte es, ¿cuál es la condición, para decirlo en criollo, que se pudre cuando analizo este conjunto? O sea, la condición que no se cumple, la condición de subespacio que no se cumple. Bueno, la condición que no se cumple es que si yo tomo dos elementos que están en el conjunto, que en este caso es la unión, cuando los sumo, obtengo algo que no está en la unión de esos conjuntos. ¿Está? Entonces, eso me da la... Y fíjate que las otras dos condiciones sí se cumplen. Tanto que esté el 0 de B como el hecho de que cualquier múltiplo de un elemento de la unión se queda en esa unión. Entonces quiere decir que acá la condición que se embroma es la condición de la suma. Como yo lo que quiero hacer es poder definir un subespacio que contenga la unión de subespacios, en realidad el más chico posible que contenga la unión de subespacios, entonces se define esto que damos en llamar la suma de subespacios. ¿Está bien? Entonces, definición, si S1 y S2 son subespacios de un espacio vectorial, se llama suma de S1 y S2 al conjunto que se define de la siguiente manera. Los vectores que están en el espacio vectorial en cuestión, que se pueden escribir como la suma de un elemento que está en S1 más un elemento que está en S2. Y así yo voy a definir un conjunto que va a resultar ser un subespacio y que va a contener a la unión de subespacios. Estas dos cosas que te acabo de afirmar, que esto es un subespacio y que contiene a la unión de subespacios, es algo que se prueba, ¿está bien? O sea, esto que acabo de definir, S1 más S2, es un subespacio. Y entonces vos qué me decís, bueno, probalo. Bueno, entonces te lo pruebo. ¿Qué es S1 más S2? Yo definí S1 más S2 como los vectores que podían escribirse como la suma de un elemento que está en S1 más otro elemento que está en S2. Bueno, claramente el 0 de B se puede escribir como el 0 de B más el 0 de B. Y como S1 y S2 son subespacios, puedo considerar que está tanto en S1 como S2. Por lo tanto, check, digamos, ¿está bien? El 0 de B está en S1 más S2. Segunda cuestión, si tomamos un elemento que está
en S1 más S2 y otro elemento que esté en S1 más S2, tendré que probar que la suma de esos dos elementos se quedan en S1 más S2. Y eso es fácil de probar porque si el U sub 1 se escribe como un S1 más un S2, con S1 chiquita que está en S1 y S2 chiquita que está en S2, y el U sub 2 se escribe de la misma manera, como un T sub 1, digamos, más un T sub 2, T sub 1 en S1 y TC2 en S2, es claro que cuando yo lo sume, como la suma de vectores es asociativa en un espacio vectorial, U sub 1 más U sub 2 me dará S1 más T1, que será un elemento de S1 porque es un subespacio, y S2 más T2, que será un elemento de S2 porque S2 es un subespacio. Entonces, listo, check a otra cosa, U sub 1 más U sub 2 se queda dentro de este conjunto que acabamos de definir como S1 más S2. Bueno, lo mismo pasa con la tercera condición, te lo dejo de tarea para el hogar. Entonces, esto que yo definí como S1 más S2 es un subespacio. La otra pregunta sería, ¿pero es un subespacio que incluye a S1 y es un subespacio que incluye a S2? Sí, por supuesto que lo es, porque todo elemento de S1 puede escribirse como S sub 1, el mismo más el 0 de B. Y todo elemento de S2 puede escribirse como el 0 de B más el mismo. Por lo tanto, tanto S1 como S2 están incluidos en S1 más S2. Si tanto un conjunto como el otro están incluidos en este conjunto que acabo de definir, que es S1 más S2, entonces, efectivamente, esto contiene a la unión de subespacios. Pero lo más inmediato por ahí es ver cómo se consigue, ¿está bien?, este subespacio que acabamos de definir como S1 más S2. ¿Y cómo se consigue? Si vos tenés todos los generadores de S1 y todos los generadores de S2, juntás todos los generadores y con eso vas a generar S1 más S2. La prueba es una formalidad, te la dejo, está tanto contada en el video como acá en este PDF, no hay problema, ¿está bien? Vos entonces, para encontrar quién es la suma de dos subespacios, lo que tenés que hacer es juntar los generadores de C1 con los generadores de C2 y todos esos generadores van a generar S1 más S2. Obviamente, vos ya lo sabés a esta altura del partido, ese conjunto de generadores, en este caso que yo nombré como B1, BK los generadores de C1 y W1, WM los generadores de C2, todo este conjunto formado por B1, BK, W1 hasta WM no tiene por qué ser LI, ¿está bien? Puede ser LD, no importa. Lo que me importa es que genera. Los que sean combinación lineal, después los analizo y los tiro a la basura, si busco una base. ¿Ok? Bueno. La otra cuestión es, como te decía antes, que la unión de esos dos subespacios obviamente está incluido, o sea que yo acabo de definir un subespacio en B que contiene a dos subespacios cualesquiera. ¿Está bien? Y por lo tanto contiene a la unión. ¿Está? La otra cuestión es al revés que nos pasaba antes. O sea, esto que acabo de definir como la suma de subespacios es el subespacio más chico, el menor que puede contener a S1 y a S2, a la unión de S1 con S2. ¿Está? Entonces, en la práctica, vos por ahí te encontrás con estas expresiones. Cuando te diga, perdón, voy a subir, ¿no? No te marees. Cuando te diga encontrar el mayor subespacio incluido en S1 y S2, te está hablando de la intersección. Y cuando te hable de el menor subespacio que incluya a la unión, te va a hablar de S1 más S2. ¿Está bien? Por eso me molesté en ponerlo como observación. Profe, ¿podría repetir eso así lo Sí, queda? digo, cuando vos te encuentres en la práctica con la expresión encontrar el mayor subespacio incluido en S1 y S2, te está hablando de la intersección. Y cuando te pida, como acá, encontrar el menor subespacio que incluya a los dos, a S1 y S2, te va a estar hablando de la suma de subespacios. ¿Está? Bien. Acá dejé el ejemplo simple que está dado en el video.
¿Quieren que lo cuente o lo pasamos de largo? Porque si es una repetición que los duermen, no la hago a esta hora de la mañana. Bueno, Profe, podríamos hacerlo. Sí, decime. el video está en la tercera semana, ¿no? Ah, yo no lo puse Porque me parece todavía que... en el aula virtual, pero en la página de la materia está. Discúlpenme. Ah, está Bueno, bien, está porque bien. no está Entonces lo habilitado, yo cuento. pensé que era Lo ahí. cuento entonces, dale. Ok. Eh, Así parece que estoy haciendo algo nuevo, por lo menos. Bueno, entonces, digo, suponete que a vos te dan dos subespacios. Un subespacio de R4 definido por sus condiciones, por sus ecuaciones, ¿está bien? Es el subespacio que cumple esto, que x1 menos x2 más x4 es igual a 0 y x2 más x3 es igual a 0. Y me dan otro subespacio, S2, definido, pero por sus generadores, no por sus ecuaciones. Entonces, para buscar la intersección, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar los elementos que están tanto en S1 como en S2. Bien, entonces, nunca pierdas la naturalidad con esto, ¿está bien? Vos mira fijo y decís, a ver, para que un elemento esté en S2, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que sea combinación lineal de los dos generadores de S2. Entonces se escribirá como alfa por el fulano, 1, 0, 1, 0, que es el generador, más beta por el otro fulano, 0, 0, 1, 1. Si además está en S1, lo que tiene que pasar es que cumpla con estas dos ecuaciones que definen a S1. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la pinta que tiene un vector. Bueno, pinta es una expresión del lunfardo porteño que a mí me gusta usar, digamos. ¿Cómo queda entonces la pinta de un elemento que es combinación lineal de estos dos? Bueno, en la primera coordenada me quedará alfa, porque me queda alfa más 0 beta. En la segunda me queda un 0. En la tercera queda alfa más beta. Y en la cuarta coordenada queda beta. Entonces quiero ver cuándo un vector que tiene esta pinta, o sea, un vector que es combinación lineal de los dos generadores de C2, cumple con las dos ecuaciones que definen a S1. Bueno, ¿qué dicen estas ecuaciones que definen a S1? A mí me dicen, mira, si vos querés saber si un tipo que vive en R4 está en S1, tenés que hacer lo siguiente. A la primera coordenada le sumás la segunda, perdón, le restás la segunda y le sumas la cuarta. Te tiene que dar 0. Y la segunda coordenada más la tercera también te tiene que dar 0. Si cumple estas dos condiciones, está en S1. Si no, no está. Bueno, listo, hacemos eso. Ahora la primera coordenada se llama alfa, la segunda es un 0 grande como una casa y la cuarta se llama beta. Entonces hago alfa menos 0 más beta me tiene que dar 0. Y para cumplir la otra ecuación se tiene que cumplir que la segunda coordenada, que en nuestro caso es 0, más la tercera, que en nuestro caso es alfa más beta, dé por resultado 0. Ah, entonces listo. De la primera, ¿no es cierto? Sacó que alfa es igual a menos beta o beta es igual a menos alfa, y de la segunda sacó lo mismo, que beta tiene que ser igual a menos alfa. Ah, bueno, listo, ya está entonces. Los X que están en los dos lugares son aquellos que en esta combinación lineal que está acá, alfa por el 1010 más beta por el 0011, cumplen que el beta sea menos alfa. Entonces, listo, voy y lo reemplazo. Donde dice beta, pongo menos alfa. Y me va a quedar entonces que los vectores que están en la intersección se escriben como alfa, 0, 0 porque beta es menos alfa, la tercera coordenada es 0 también, y la tercera menos alfa. Ah, bueno, listo. Eso quiere decir que todo x que está en la intersección se escribe como alfa por el vector 1, 0, 0, menos 1 traspuesto. Listo, entonces quiere decir que S1 intersección S2 es el subespacio que está generado por el 1, 0, 0, menos 1. Y de acá sacamos inmediatamente que la dimensión de S1 intersección S2 es igual a 1, obviamente, porque está generado por un vector no nulo. ¿Estamos con esto? Sí. Bueno, Sí. sigamos entonces. Ahora entonces, sobre este mismo ejemplo, calculemos S1 más S2. Bueno,
Pero ¿qué dijimos en la observación anterior? Mira, lo más fácil para calcular S1 más S2 es que te busques los generadores de los dos subespacios, los juntes todo y se acabó el problema. Bien, esa es una manera. Ahora, yo la voy a hacer de otra, no para molestarte, sino porque, digamos, no para molestarte, sino porque después se usa para la demostración de un teorema que da más bonito, ¿no? Y entonces quería que lo pudiéramos ver en un ejemplo práctico. Si saco los generadores de C1, vos eso lo sabés hacer, agarrás las ecuaciones de C1, las resolvés en definitiva y te fijas la pinta de cualquier vector que cumple con esas dos ecuaciones en este caso. Entonces me queda que tiene esta pinta, x2 menos x4, x2 menos x2, x4, y eso me da que un vector que está en S1 se escribe como x2 por el 1, 1 menos 1, 0, más x4 por el menos 1, 0, 0, 1. Y entonces S1 está generado por esos dos vectores. Claramente es inmediato que estos dos vectores son linealmente independientes, ¿está bien? Así que una base de S1 es la que está formada por el 1, 1 menos 1, 0 y el 1, 0, 0 menos 1. Bien, claramente entonces la dimensión de S1 es 2, ¿no? Como comentario. Listo, entonces. Una base de S2 es la que está formada por los dos generadores, porque es obvio que estos dos generadores de S2, el 1, 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, 1, son linealmente independientes. Listo, entonces. Tengo una base de S1, una base de S2, tengo sus generadores, ¿está bien? Así que claramente yo puedo juntar todos estos generadores y tengo un generador de S1 más S2. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, sí. Sí. Bien. La otra cosa es que, perdón, ¿no? Lo dije en el escrito, pero no se los dije verbalmente. Nosotros encontramos antes, perdón, que la intersección de estos dos subespacios, perdón, no es otra cosa que el subespacio generado por el vector 1, 0, 0, menos 1. Entonces siempre yo puedo encontrar una base de S1 que contenga ese vector, ¿no es cierto? Porque está en S1. Si yo le agrego uno de los generadores que sea LI con él, voy a encontrar dos generadores de S1 y listo, encuentro una base. Y lo mismo para S2. Quiero decir, yo puedo encontrar una base de C1 que contenga la intersección y una base de C2 que también contenga la intersección. No es, digamos, condición necesaria hacer esto para encontrar una base de C1 más C2. Basta con que yo junte todos los generadores. Pero si lo hago así, si pongo una base de C1 y una base de C2 y busco los generadores de C1 más C2, yo debiera juntar todos estos generadores. Como hay uno que se repite, está claro que no lo voy a repetir como generador, porque no me aporta nada. Entonces me queda que C1 más C2 está generado por estos tres vectores. ¿Ok? Y claramente la dimensión de C1 más C2 es igual a 3. ¿Tá? O sea que fíjense algo. La dimensión de C1 más C2 me dio 3. La dimensión de C1 era 2, la dimensión de C2 era 2 y la dimensión de la intersección era 1. Entonces, claramente, la dimensión de C1 más C2, que es 3, es igual a 2 más 2, que son las dimensiones de C1 y de C2, menos la dimensión de la intersección. ¿Está bien? Entonces, esta última igualdad se cumple siempre. Siempre que vos busques la suma de dos subespacios, se va a cumplir esta relación entre las dimensiones. O sea que la dimensión de C1 más C2 siempre va a ser la dimensión de C1 más la dimensión de C2 menos la dimensión de C1 intersección C2. Estas son una de las fórmulas que vos vas a guardar en tu haber, ¿está bien? De acá para el resto de tu vida. ¿Está? Siempre se cumple esta igualdad. La demostración es sencilla, está en el video, digamos, lo primero que me puede pasar, digamos, supongamos que tengo dos subespacios,
S1 y S2, uno de dimensión n, otro de dimensión m, y supongamos que la intersección tiene dimensión k. Entonces yo tendré que demostrar que la dimensión de S1 más S2 es n más m menos k. ¿Está bien? Y la demostración es una generalización de este ejemplo que vimos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo buscar una base de C1 que contenga una base de la intersección y una base de C2 que también contenga una base de la intersección, porque nosotros vimos que si yo tengo un conjunto linealmente independiente incluido en un espacio vectorial, siempre puedo extender ese conjunto a una base, ¿está bien?, del espacio vectorial en cuestión. Entonces digo, si yo tengo k vectores que están, si yo tengo k vectores que son, digamos, vectores de la base de la intersección, ¿está bien? Como les puse acá, base de C1 intersección S2, B1, B2, BK, siempre puedo extenderlo, ¿está bien?, a una base de todo el subespacio S1. Si yo sé que la dimensión de C1 es n, entonces tendré que agregar n menos k vectores, ¿está bien? Y también puedo extender esos k vectores a una base de todo S2, ¿está bien? Si sé que la dimensión de S2 es m, entonces tendré que agregar m menos k vectores. Acá lo llamé wk más 1 wm, ¿está bien? Para que se note que son m menos k, por eso le puse esta ordenación a los subíndices. Entonces, yo sé que S más T está generado por todos los vectores, pero vos fijate, nos pasa como en el ejemplo, los vectores B1, BK no los voy a repetir cuando los pongo una vez y ya está. Entonces tengo acá n elementos que generan más m menos k elementos que también generan. Quiero decir, este conjunto de generadores tiene n más m menos k elementos. ¿Tá? Lo que yo quiero probar para demostrar que vale el teorema, lo que tengo que probar, es que estos n más m menos k elementos son linealmente independientes. ¿Y qué tenés que hacer vos para demostrar que eso se cumple? Tenés que hacer lo de siempre. ¿Está bien? Igualar a cero una combinación lineal para demostrar que se cumple la definición de independencia lineal. ¿Está bien? Entonces voy a tomar todo este choclo de vectores que tengo acá, esta larga lista de vectores, igualo una combinación lineal a cero, y tengo que ver que todos los escalares que participan en esta combinación lineal solo pueden ser cada uno de ellos igual a cero, si no la igualdad no se cumple. Esa es la definición de independencia lineal. Entonces decimos, tengo lambda 1 hasta lambda k que multiplican a los B1, BK, lambda k más 1 por BK más 1, más lambda n por Bn, y ahora le sumo la combinación lineal de los W, ¿no? Un beta 1 por W sub k más 1, así hasta un beta m menos k por el WM. Toda esta combinación lineal está igualada al 0 de B. Bueno, pero entonces, fíjate, puedo pasar de miembro estos términos que tienen los Ws y me quedan que lambda 1 por B1 más hasta lambda n por Bn, toda esta combinación lineal de vectores que está en S1 es igual a menos beta 1 por wk más 1 hasta menos beta m menos k por wm, y esto que está acá, lo que está del lado derecho, es en realidad una combinación lineal que está en S2. Y eso está igualado a una combinación lineal que está en S1. Ah, pero entonces quiere decir que este vector que está a la derecha, que está en S2, además de estar S2, en S2 está en S1, porque es igual a un vector que está en S1. Y lo mismo para esta combinación lineal que está del lado izquierdo. Entonces, ¿qué sacamos de ahí? Sacamos que esta combinación lineal de los Ws tiene que ser igual a una combinación lineal de los vectores que están en la intersección. Ah, bueno, pero todos estos, los B1, BK, hasta WK más 1, WM, todos estos formaban una base de S2. Ah, bueno, pero los vectores de una base de S2 son linealmente independientes. Entonces quiere decir que todos estos escalares que participan en esta nueva combinación lineal tienen que ser iguales a 0. Bueno, a mí los que me interesan de todos estos escalares son en realidad los betas, porque estos son los que vienen, ¿está bien?, de mi combinación lineal 1. Yo ya probé entonces que en esta larga combinación lineal de vectores que pusimos, los betas tienen que ser todos ceros.
Ah, listo, entonces. Quiere decir que solo me queda la combinación lineal de los vectores B. Bueno, pero los vectores B formaban una base, ¿saben?, de S1. Entonces tengo una combinación lineal de vectores linealmente independientes igualada a 0. Listo, se acabó el problema. Como estos vectores son linealmente independientes, todos los escalares son 0. Ajá, bueno, 0 por acá, 0 por allá. ¿De dónde venía todo esto? ¿Dónde estábamos? Todas estas cuentas que hicimos venían de esta combinación lineal. ¿Está bien? De la combinación lineal 1. ¿Está bien? O sea, de la combinación lineal que me igualaba una combinación lineal de todos los generadores de S más T estaba igualada a 0. ¿Qué es lo que yo averigüé? Averigüé que todos los lambdas tienen que ser forzosamente 0. Es la única manera de que la igualdad se cumpla. Y averigüé que todos los betas también tenían que ser 0. Entonces quiere decir que igualé una combinación lineal a 0 y demostré que todos los escalares tienen que ser 0. Por lo tanto, esta larga lista de vectores que generan S más T es linealmente independiente. Y por lo tanto, se cumple que la dimensión de C1 más C2 es igual a N más M menos K, o sea, la dimensión de C1 más la dimensión de C2 menos la dimensión de la intersección. ¿Está bien? Bueno, yo te puse acá que queda como tarea para el hogar verificar qué es lo que pasa cuando la intersección tenga dimensión 0. Quiero que tomes papel y lápiz, vos lo vas a hacer cuando termine la clase. Si la intersección de los subespacios es 0, entonces esta base de K vectores no existe. ¿Ok? Entonces quiere decir que la intersección de los dos subespacios es solamente el 0 de B. Por lo tanto, vos en ese caso lo que vas a tener que demostrar es que uniendo una base de C1 con una base de C2, obtenés una base de C1 más C2. Va a ser muy sencillo, vas a ver que lo vas a poder demostrar. Escribilo, de paso te divertís. ¿Está bien? Ya que estamos en pandemia y no podés viajar en subte ni en colectivo, no lo hagas en el subte, no lo hagas en el colectivo, hacelo una vez que llegues a la plaza cercana a tu casa. Entonces, otra definición que queremos dar es la siguiente: la suma directa de subespacios. Profe, yo tengo una consulta. Sí, por favor. Antes de lo que es la demostración y todo, empezamos a lo que es S1 más S2. Sí, Antes de lo que es la dimensión y demás. la definición. Agarramos una base de S1 en donde está compuesta por Acá en el el ejemplito. Sí, esto, ¿no? ese mismo, en el Sí, ejemplo. Sí, sí. sí. En el ejemplo de S1, por ejemplo, estamos agarrando una de las vectores de la base, es la intersección entre estas. Claro, que es la de Y si S1 no fuera intersección así, S2. claro, y si agarramos una base de S1 cualquiera y otra base de S2 Bueno, cualquiera, entonces, ¿qué harías vos? Pondrías S1 más S2 está generado por estos cuatro flacos que te pongo acá, ¿ok? Estos cuatro sí, vectores generan S1 más S2. ¿Qué vas a hacer? Ahora tenés que ir a chequear si esos cuatro vectores son LI o no, ¿ok? sí. Cuando los vayas a chequear, te va a quedar que no, que hay uno que podés sacar. Bueno, lo tirás a la basura y te quedás con esos tres que generan S1 más S2. Ah, o Y vas a sea, sí, sacar la dimensión. Pero ojo, ese vector que vos tirás a la basura no tiene por qué ser el que genera la intersección de los dos subespacios. Es uno que te está sobrando para claro. definir ese 1 más ese 2, ¿ok? Ah, listo, perfecto, muchas gracias. Igual después al final puse un ejemplo donde eso lo vamos a ver de nuevo. Ah, Vamos a hacer listo. una cuentita con eso. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces, seguimos viaje, decimos, ¿a qué voy a definir como suma directa de subespacios? Vamos a decir que nosotros sabemos que cada elemento que está en S1 más S2 siempre se puede escribir como un elemento de S1 más un elemento de S2. Así definimos S1 más S2. Pero esa descomposición, esa manera de escribir a un elemento de S1 más S2, no siempre es única. Porque vos, fíjense, por ejemplo, en el ejemplo que vimos antes de R4.
nosotros habíamos sacado que S1, ¿no es cierto?, estaba generado por estos dos en principio, 1, 1, menos 1, 0 y 1, 0, 0, menos 1. ¿Está bien? Que era un elemento de la intersección. Y ese 2 estaba generado por el 1, 0, 0, menos 1 y el 0, 0, 1, 1. ¿Me lo creen o se los muestro? ¿Anotaron esto? Subo de Sí, nuevo. sí. Bueno, ok. Entonces, fíjate, el 2, 1, 0, 0 se escribe como la suma de estos tres vectores. Ahora, si yo agrupo los primeros dos, obtengo un elemento de C1, que sumado a un elemento de C2 me da por resultado 2, 1, 0, 0. Pero yo acá también podría agrupar las cosas de manera distinta. Podría agrupar este elemento que está en la intersección 1, 0, 0, menos 1 con el otro vector, con el 0, 0, 1, 1. Y entonces acá tengo un elemento de C1 más un elemento de C2. ¿Ok? Pero otro elemento de C2, no el anterior, porque ahora cuando lo sume, yo no puse el resultado, cuando cuelgue el PDF lo voy a poner, fíjate, me queda un elemento de C1 que es el 1, 1 menos 1, 0, y uno de C2 que es el 1, 0, 1, 0. O sea, es distinta la combinación lineal para encontrar este mismo vector. Entonces, cuando lo sube, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no se puede escribir en forma única como un elemento de C1 más un elemento de C2? Y porque está este vector que está en la intersección, que yo lo puedo agrupar tanto con las cosas de C1 como con las cosas de C2. Entonces, puedo encontrar vectores distintos. Entonces, primera cuestión, cuando la intersección no sea el cero, va a haber muchas maneras de descomponer a un vector de la suma como un vector de C1 más un vector de C2. ¿Está bien? Entonces, la definición es que la suma de dos subespacios es directa, o los subespacios están en suma directa, cuando para cada B que está en S1 más S2, existen únicos elementos de S1 y de S2, de manera tal que ese B se puede escribir como S sub 1 chiquita más S sub 2 chiquita. Y en ese caso, en lugar de escribir S1 más S2, vos te vas a encontrar con esta notación. S1 más esta suma que está encerrada en un redondelito. ¿Está bien? Esto quiere decir que S1 y S2 están en suma directa. La primera cosa a demostrar, y te lo dejo, lo vas a ver en el video, es que si S1 y S2 están en suma directa, entonces la intersección de los dos tiene que ser el 0 de B. ¿Está bien? Fíjate, supongamos que están en suma directa y entonces tengo que ver que S1 intersección S2 solo se juntan en el 0. Eso quiere decir que todo vector, ¿está bien?, que estén en suma directa quiere decir que todo vector que está en S1 más S2 se escribe como un elemento de S1 más un elemento de S2. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner, si B pertenece a S1, tenemos que el B se puede escribir como B más el 0 de B, que es un elemento de S2. Y si... Discúlpenme, pero S1 y S2 están en suma directa, entonces la descomposición es única. Por lo tanto, si yo supongo que hay un B, perdón, ¿puedo empezar de nuevo? ¿Se olvidan de todo lo que acabo de decir? Empecemos bien. Yo quiero demostrar que si los subespacios están en suma directa, la intersección me da por resultado el subespacio nulo. Entonces, tomo un elemento que esté en la intersección. Y quiero ver que ese elemento es el 0, porque la hipótesis que tengo en esta parte es que S1 y S2 están en suma directa. Entonces digo, mira, como el B está en S1, ese B se puede escribir como el mismo B más el 0 de B. Y como el B a la vez está en S2, ese B se puede escribir como el 0 de B que está en S1 más B, el mismo B que está en S2. Pero si la suma es directa, la manera de escribir a cada elemento que está en S1 más S2, ¿no es cierto?, tiene que ser única. Por lo tanto, este B que yo supongo que está en la intersección, se escribe de esta manera, B más el 0 de B, y también como esta otra, 0 de B más B. Pero como la suma es directa, B tiene que ser igual al 0 de B, que es el elemento de C1, y por otro lado el 0 de B tiene que ser igual a B, que es el elemento de C2. ¿Qué me quedó entonces?
que B se escribe como el 0 de B más el 0 de B. Es la única manera. O sea que ese elemento que yo supuse que estaba en la intersección, forzosamente tiene que ser el 0 de B. Ahora hagamos la vuelta. ¿Qué quiere decir hacer la vuelta? Yo supongo que la intersección está formada por el 0 de B y quiero ver entonces que para cada elemento de la suma hay una única manera de escribirlo. Bueno, otra vez, cuando vos querés demostrar que algo es único, en matemática, ¿qué haces? Suponés que no. Y llegás a un absurdo o llegás a que en realidad los elementos son iguales. Entonces digo, supongamos que hay un B que se escribe como S1 más S2, con S sub 1 en S1 y S sub 2 en S2. Y supongamos que ese B también se escribe como T1 más T2, con T1 que está en S1 y T2 que está en S2. Bueno, entonces quiere decir que obviamente B es S1 más S2 y a la vez es T1 más T2. Ah, pero entonces, si yo paso acá, en esta igualdad que me quedó, el T1 restando, me queda que S1 menos T1 es igual a T2 menos S2. Pero S1 y S2 son subespacios. Así que por eso vale esta llave que pusimos acá. S1 menos T1 pertenece a S1 y T2 menos S2 pertenece a S2. Entonces me quedó que este elemento que está en S1 es igual a un elemento que está en S2. Entonces quiere decir que está en la intersección. Y lo mismo para T2 menos S2. Entonces sacamos que S1 menos T1 está en la intersección de S1 con S2 y T2 menos S2 está en la intersección de S1 con S2. ¿Cuál era nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis era que S1 intersección S2 estaba formado solamente por el 0 de B. Entonces de ahí me queda que S1 menos T1 es igual al 0 de B y T2 menos S2 también es igual al 0 de B. Entonces de ahí sacamos que S1 es igual a T1 y S2 es igual a T2. Entonces quiere decir que yo partí de suponer que había dos maneras de escribir a un vector que estuviera en la suma y llegué a que forzosamente es la misma, porque S1 es igual a T1 y S2 es igual a T2. Check, entonces hay una única manera de escribir a los vectores y los subespacios están en suma directa. Es importante recordar esto, ¿por qué? Porque obviamente te imaginás que si yo te pregunto si dos subespacios están en suma directa o no, ¿qué es más sencillo? ¿Encontrar si hay una única manera de escribir a cada vector que está en la suma de los subespacios? ¿O me tiro a hacer las cuentas, veo cuál es la intersección? Si la intersección me da el 0, los subespacios están en suma directa. Y si me da un subespacio más grande, no están en suma directa. ¿Está bien? Listo, se acabó. No hay nada que buscar. ¿Ok? También se puede probar que si están en suma directa, cuando unís dos bases de S1 y S2, lo que obtenés es otro conjunto LI y por lo tanto obtenés una base de S1 más S2. Porque obviamente, ¿no es cierto? Si S1 y S2 están en suma directa, la dimensión de S1 más S2 va a ser la dimensión de S1 más la dimensión de S2. ¿Está bien? Porque la intersección tiene dimensión 0. Bueno, entonces, si la otra cosa es definir lo que se llama el suplemento de un subespacio, y para eso preparé un par de ejemplos. En realidad el video termina acá, nosotros seguimos un poquito más. Si B es un espacio vectorial de dimensión finita y ese es cualquier subespacio de B, siempre se puede encontrar un subespacio W de manera tal que S más W me dé por resultado todo el espacio vectorial B. Y S suma directa con W me dé todo el espacio vectorial B. ¿Está bien? Primera cuestión, si el subespacio que estoy tomando es el subespacio trivial o es todo el espacio vectorial, está claro que ese subespacio existe. Quiero decir, si ese es todo el espacio vectorial, el W que en suma directa con él me da todo el espacio vectorial B, es el subespacio nulo. Y si ese llega a ser el subespacio nulo, al revés. El W que me da todo el espacio vectorial es tomar como subespacio todo el espacio vectorial. Ahora, suponete que no estamos en estas condiciones extremas y tenemos simplemente, bueno, un S tal que la dimensión de S no es ni 0 ni n, o sea, está entre las dos. La dimensión de S es mayor o igual que 1 y menor o igual que n menos 1.
Entonces seguro ese subespacio va a tener una base. ¿Está bien? Formado por K vectores, si supongo que la dimensión de S es K. Entonces, esa base de K vectores linealmente independientes, ya sabemos, por lo que vimos de espacios vectoriales, que siempre puedo extenderla a una base de todo el espacio vectorial. Entonces, listo, ya está. Le agrego los vectores que necesito para generar todo el espacio vectorial, y con los vectores que agregué, digo, estos vectores generan un subespacio, que obviamente va a tener dimensión n menos k, y que sumado al subespacio S me va a dar por resultado todo el espacio vectorial. Así que esa es la manera en la que vos siempre podés encontrar un subespacio que sumado a otro me dé todo el espacio vectorial. A un subespacio que sumado a otro da por resultado todo el espacio vectorial se lo suele llamar suplemento. ¿Tá? Ese es el nombre que le ponemos. Pero además, fíjate, por la forma en la que vimos antes que puede construirse, está claro, clarísimo, recontra claro, que el suplemento de un subespacio nunca es único, porque vos la base la podés extender como se te cante, ¿te acordás? No hay una única manera de extender una base a una base de todo el espacio vectorial. Siempre hay infinitas maneras de extenderlo. Así que infinitos serán los subespacios que vos puedas encontrar. ¿Ok? Bien. Sí, sí. Entonces, puse un ejemplo tonto. Fíjate. En R2, si vos tomás el subespacio dado por 2x1 menos x2 igual a 0, yo puedo encontrar tranquilamente dos subespacios que sumados con este me den por resultado todo R2. Porque esto que está acá, ¿no? El conjunto que cumple 2x1 menos x2 igual a 0, siendo x1 por supuesto la primera coordenada y x2 la segunda, es una recta que está dada por la ecuación x2 igual a 2x1, o sea, una recta que está generada por el 1, 2. ¿Está bien? Así que esa recta que está generada por el 1, 2 y que pasa por el origen, obviamente, si yo le agrego, ¿está bien?, al generador de ese cualquier otro vector que sea linealmente independiente con él, voy a obtener una base de R2. ¿Está bien? Entonces, de lo único que se trata es de encontrar un generador para W1 y otro generador para W2 que sean linealmente independientes entre sí y que agregados con el generador de S me dan todo R2. ¿Está bien? Entonces, lo primero es que claramente la dimensión de cada uno de estos W, que tiene que intersecarse solamente en el 0 con S, tiene que ser 1, ¿está bien? Porque la dimensión de S más la dimensión de cada uno de estos W me tiene que dar 2. Como la dimensión de S es 1, está claro que la dimensión de cada uno de estos W tiene que ser 1. ¿Está bien? Entonces, como te decía antes, necesito simplemente buscar vectores que sean linealmente independientes con los generadores de S. O más aún, que directamente no cumplan con la ecuación de S, ¿no es cierto? Porque vos sabés que para encontrar un vector que sea linealmente independiente con los de S, basta con que yo encuentre un vector que no cumpla la ecuación. Entonces, por ejemplo, el 1, 1, si la reemplazo en la ecuación me da 2 menos 1 igual a 1, no está en S, así que claramente el vector 1, 1 va a ser linealmente independiente con cualquiera de S. Y lo mismo para este vector B sub 2, que es el 1, 0. Entonces, puedo elegir porque se me canta, porque quiero, porque a mí, a Gabriela le gustan estos. A vos, Juan, Pedro, Mario, Nahuel, como te llames, te pueden gustar otros. Hay infinitos, definilos, ningún problema. En este caso yo elijo definir W1 generado por el 1, 1 y W2 generado por el 1, 0. Y si te llamás María, Marta, Mirta, Vanessa o Josefa, también podés definir vos tu subespacio. No es que hay que tener nombre de varón para hacerlo. Bien. ¿Me puedo hacer una pregunta con algo que me perdí? Por favor, dale. ¿Por qué dice que es inmediato entonces que los subespacios W1 y W2 sean de dimensión 1? Porque fíjate, ¿qué se tiene que cumplir? Tienen que estar en suma directa con S, ¿no? Y tienen que ser suplemento. O sea que S más W1 me tiene que dar todo R2. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok, y no puede tener más de 2 porque es... Ok, perfecto, entendí. Está incluido en R2, claro, ¿ok? Muchas gracias.
Bien, entonces seguimos viaje. Ahora, fíjate, último ejemplo. Me dicen, en R4 te voy a dar 2 subespacios ahora, no 1. Este no es el último ejemplo, es el anteúltimo, disculpen. S1 generado por estos dos vectores, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 1, y S2 generado por estos otros dos, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1. Me preguntan, ¿existe un subespacio T que a la vez sea suplemento de S1 y de S2? Bueno, qué sé yo, voy a ver. La primera cuestión es, ¿cuál es la dimensión de S1? Claramente es 2, porque estos dos vectores son LI. Eso lo sabemos todos, ¿no? ¿Cuál es la justificación por solo mirar para decir que estos dos vectores son linealmente independientes? Que no Porque son uno no es múltiples. múltiplo de otro. Muy bien, muy bien. Lo mismo pasa con los otros dos generadores. Así que claramente la dimensión de S1 es 2 y la dimensión de S2 es 2. Por lo tanto, si este T existe, va a tener que cumplir que la dimensión de C1 más la dimensión de T me dé 4, que es la dimensión de todo el espacio vectorial, y que la dimensión de C2 más la dimensión de T también me dé 4. Como los dos tienen dimensión 2, bueno, la dimensión de T tiene que ser 2. Voy avanzando lentamente y digo, bueno, puede ser que exista un subespacio, por lo menos me quedó definida igual a qué tiene que ser la dimensión de este T. Si en un caso me hubiera dado que la dimensión tiene que ser 1 y en el otro me tiene que dar 3, bueno, listo, el T no existe. Entonces quiere decir que para poder definir este T necesitamos encontrar dos generadores en ley, que es esto que pusimos acá. Como quiero que sea un suplemento de S1 y S2, esos dos generadores, ¿no es cierto?, tendrán que ser linealmente independientes con los generadores de S1 y a la vez linealmente independientes con los generadores de S2. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo estoy buscando un subespacio que esté en suma directa, tanto con S1 como con S2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Para seguir viaje, entonces, van a ver después por qué, busco quién es S1 más S2. S1 más S2 sería el subespacio que está generado por estos 4 generadores que ponemos acá. ¿Está bien? Ahora fíjate, yo digo, estos 4 generadores, los que generan S1 más S2, ¿serán LI o serán LD? ¿Qué haces vos? Bueno, muchas cosas podés hacer, ¿está bien? Los podés poner en una matriz, entonces te queda una matriz de 4×4 y te fijas si esa matriz tiene determinante distinto de 0, pero si lo haces a mano es un embole. O ponés, ¿te acordás que esto ya lo hablamos? Ponés a estos vectores como filas de una matriz y entras a triangular. Entonces, hago F2 menos 2F1, que vendría a ser lo mismo que hacer V2 menos 2V1, ¿no? Y me queda esta fila, 0 menos 1, 1 menos 1. Hago F3 menos F1 y me queda 0, 0, 1, 0. Hago F4 menos F1 y me queda 0, 1, 2, 0. Bueno, seguís triangulando, ¿está bien? Y te queda finalmente, esto me parece que lo pueden seguir, no tiene mucho secreto, te queda finalmente una matriz perfectamente triangulada, sin ceros en la diagonal. ¿Esto qué me asegura a mí? Me asegura que nunca voy a poder matar a un vector como combinación lineal de los otros, porque nunca voy a poder matar esta cuarta fila como combinación lineal de las otras 3. ¿Está bien? Y lo mismo con cada una de ellas. ¿Está bien? Cuando la matriz queda perfectamente triangulada, es imposible matar a uno como combinación lineal de los demás, porque si a esta última fila yo la quisiera matar como combinación lineal de las 3 primeras, soné, porque se me pudren los ceros que están acá. Estos 3 ceros que están acá dejan de existir, y entonces no voy a obtener el vector nulo. Y lo mismo con cada una de las otras filas. ¿Está? Perdón, ¿están Sí. de acuerdo con esto? Sí, sí. Bueno, Sí. listo. Seguimos entonces. Entonces, los vectores que generan S1 más S2 son LI y por lo tanto la dimensión de S1 más S2 es 4. Y como vale ese teorema de la dimensión que demostramos antes, yo ya sé que estos subespacios solo se intersecan en el 0. ¿Por qué? Porque la dimensión de S1 más S2
siempre coincidía con la dimensión de C1 más la dimensión de C2 menos la dimensión de la intersección. Entonces, forzosamente, una vez que vos sacás cuál es la dimensión de C1 más C2, sabés cuánto te da la dimensión de C1 intersección S2. Y al revés también, ¿no? Si sacás cuánto da la dimensión de C1 intersección S2, sabés cuánto da la dimensión de C1 más S2. Bueno, pero a mí lo que me pedían acá es que buscara un suplemento T, así que sigamos viaje. Yo necesito... Profe, Sí, entonces S1 y S2 estarían en suma directa. sí, alumna, muy bien. S1 y S2 están en suma directa, perfecto. Muy bien. ¿No? Entonces, decía, nuestro objetivo acá era encontrar un subespacio generado por dos vectores que tienen que resultar linealmente independientes con los generadores de C1 y con los generadores de C2. Entonces, yo estaría buscando dos vectores, B1 y B2, que formen un conjunto LI con estos, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 1, B1, B2, que sean LI, y con estos dos también, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, y B1 y B2, que también sean un conjunto LI. Entonces digo, empecemos por lo que sabemos. Pongamos estos dos vectores, B1, B2, perdón, no B1, B2, sino los generadores de S1, 1, 1, 0, 1 y 2, 1, 1, 1, y triangulémoslo. A mí me quedaría, en una matriz triangulada, esto que me queda en A. Fíjate, lo voy a recuadrar. ¿Está bien? O sea que, en definitiva, yo también podría decir que el subespacio S1 está generado por el 1, 1, 0, 1 y el 0, menos 1, 1, menos 1, porque esta es una combinación lineal de los otros dos, no tiene problema. Ahora, ¿por qué los triangulo? Porque si yo los triangulo, es más o menos evidente qué vectores de la canónica yo podría agregar abajo, acá, agrandando esta matriz, para que toda la matriz me quede de rango 4. ¿Están de acuerdo conmigo? Si yo acá, abajo de estas dos filas, agrego el 0, 0, 1, 0 y el 0, 0, 0, 1, ¿están de acuerdo en que obtendría 4 vectores LI? Sí. Bien. Ahora, el mismo laburito hago con los generadores de C2. Porque lo que pasa, no lo termino acá el ejercicio, ¿por qué? Porque los generadores que generen T tienen que ser linealmente independientes con los dos, no solamente con los generadores de C1, sino a la vez con los generadores de C2. Entonces hago lo mismo. Pongo los vectores de C2 como filas de una matriz y triángulo. ¿Está bien? Fíjate, qué bonito, qué lindo, qué divertido. Se cumple. Si yo acá le agrego el vector 0010 y el 0001, voy a obtener una matriz de 4×4 donde los 4 vectores son LI. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, entonces, fíjate, listo, ya está, se acabó. Me defino un T que esté generado por estos dos vectores y se acabó el problema. Obviamente, alumnos y alumnas de mi patria, esa no es la única manera de completar la base. Hay infinitas maneras de completar la base, ¿no? Porque yo acá abajo, suponete, de la primera, del ítem A, en lugar de elegir 0010 y 0001, ¿no? Para completar el ítem A y también el ítem B, podría haber elegido 0014 y 00pi8. ¿Está bien? No pi8, sino pi y el número 8 como cuarta coordenada. ¿Está bien? Quiero decir, hay muchas maneras de agregarles vectores a estos dos que ya están triangulados, ¿está bien? De manera tal de obtener otra base de R4. ¿Estamos de acuerdo? O sea que cuando te digan, busca un subespacio, ¿está bien? Que sumado a S1 y sumado a S2 en forma directa te dé todo el espacio vectorial, vos siempre acordate que hay infinitas maneras de resolver ese ejercicio. No hay una sola. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, en este caso fue muy sencillo. ¿Por qué? Porque los generadores de C1 y los generadores de C2 son linealmente independientes entre ellos. Entonces, yo sé que nunca una combinación lineal de estos dos, de los que están en B, me va a dar una combinación lineal de los dos primeros. Ahora, veamos entonces un ejemplo donde esto Profe, no pasa. Sí, alumno. una pregunta. Dale. ¿Cómo te diste cuenta a ojo tan rápido que los canónicos que eran linealmente independientes eran el 3 y el 4? ¿Cómo me doy cuenta? Porque yo y vos también tenemos mucha experiencia en triangular matrices. ¿Qué dos vectores vos le podés agregar acá, los más fáciles para que la matriz esté perfectamente triangulada?
Ah, claro. ¿Ah? Sí, sí. ¿Ok? Bien, entonces con tu experiencia ya podés hacer esto o cosas parecidas. Y fíjate también que si en lugar de agregarle el 0010 le hubieras agregado 0018, ¿está bien? Y 004 menos 5, que no son múltiplos, también te quedaría una matriz de 4×4. Pero bueno, Claro, Profe, una perfecto. uno pregunta. siempre, perdón, un segundito, Sí. uno siempre prueba con lo más fácil, ¿no? No te vas a andar complicando la vida. Sí, te escucho. Si, por ejemplo, puede ser que me digan que encuentre un suplemento, como en este caso lo llamamos W, de una suma directa, por ejemplo, si S1 y S2 están en suma directa, que encuentre un suplemento de eso. Bueno, pero en ese caso, S1 más S2 no tendría que darte todo el espacio vectorial, porque si no el suplemento es el 0 de B, Claro. ¿entendés? En este caso, el suplemento, si sería así, sería el 0. Claro, y no va a estar en suma directa con nadie, ¿no? Porque ese siempre está en la intersección, así que no te sirve. No existe un subespacio Claro. que esté en suma directa con la suma, ¿está bien? Pero si la Ah, suma perfecto. no me diera todo R4, sí podría, ¿no? Podría ser. Ah, buenísimo. Ahora vamos, Perfecto, mirá, ahora perfecto. podemos discutir eso acá. En Dale. R4, el mismo problema. Me piden hallar un T incluido en R4 que cumpla, que S1 suma directa con T me dé todo R4 y S2 suma directa con T también me dé todo R4. Pero ahora S1 y S2 no van a ser subespacios que estén en suma directa. Entonces, tengo un S1 que está generado por el 1101 y el 2211 y un S2 que está generado por el 1211 y el 10-22. Entonces, digo, yo te dije que no están en suma directa. ¿Cómo haces para comprobarlo? Muy fácil. Si cuando calculo S1 más S2, que es cuando junto todos los generadores, esto no me da una cosa de dimensión 4, quiere decir que en suma directa no está, porque claramente la dimensión de S1 es 2 y la dimensión de S2 es 2. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, sí. Bien, listo. Entonces, ¿qué hago para hacer esto? Pongo los vectores como filas, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0, menos 2, 2, y entro a triangular, que es lo que aprendí en el CBC excelentemente bien. Entonces dejo la primera fila como está, a la segunda le resto 2 veces la primera, y me queda 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 2 menos 1, después hago F3 menos F1 y me queda 1 menos 1, 0. ¿Ustedes ven ahí el mouse o no lo ven? Disculpen. Sí, 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 se sí, ve. se ve. Sí, el Ah, mouse bueno, se ve. perdón, Sí, entonces, se ve. listo, listo. Entonces hago F3 menos F1, 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0. Y después hago F4 menos F1 y me queda 1 menos 1, 0, 0 menos 1 menos 1, menos 2 menos 0 menos 2, 2 menos 1, 1. Listo. Seguimos viaje, vamos a seguir triangulando. ¿Está bien? Hago F4 más F3, porque acá estos tienen un 1 y un menos 1. Entonces me queda. Por ahora dejo la segunda como está. 0, 0, 1, menos 1, 0, 1, 1, 0. Y acá cuando hago F4 más F3 me queda menos 1, 0 más 0, 0, menos 1 más 1, 0, menos 2 más 1, menos 1, 1 más 0, 1. Entonces ahora, chan, 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 te empieza a latir el corazón fuerte, te empezás a emocionar, porque la fila 2 que está acá, ¿está bien? 0, 0, 1, menos 1 es un múltiplo de la fila 4, 0, 0, menos 1, 1. Entonces, listo, con esta fila 2 mato esa fila 4 que encontré antes. Entonces quiere decir, esta matriz no tiene rango 4, tiene rango 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y ahora, que es algo que la otra vez decíamos, pero yo no sé si por la experiencia que tienen ustedes quedó claro o no. Digamos, fíjense, ¿qué es lo que logré? Yo logré a este último vector, que era un generador de S1 más S2, matarlo, para decirlo de alguna manera, con combinaciones lineales de las otras filas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vector B4 que está acá, 1, 0, menos 2, 2, es combinación lineal de los otros vectores. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, entonces lo puedo tirar a la basura como generador. Está de más, si es combinación lineal de los otros. Listo, entonces. Quiere decir que S1 más S2 está generado por estos tres vectores.
Y es muy sencillo ver, bueno, me parece a mí, que estos tres vectores son linealmente independientes. Primero, el segundo y el tercero, que están acá, son linealmente independientes entre sí, porque uno no es múltiplo del otro. El primero no puede ser combinación lineal de estos otros dos, porque este tiene un 1 en la primera y en la segunda coordenada, y los otros tienen ceros en la primera coordenada. ¿Estamos de acuerdo? Así que claramente estos tres vectores, chau, son linealmente independientes. Si no, pruébenlo, ¿está bien? De todas maneras, fíjense que cuando armamos la matriz, perdón, me olvidé de decirles algo. Me estoy adelantando, les pido disculpas. Claramente al último lo puedo tirar, ¿está bien? Así que el 1, 0, menos 2, 2 lo tiro. Ahora, si a estos tres últimos que tenemos acá como tres filas de la matriz triangulada, yo los conseguí haciendo combinaciones lineales de las filas, quiere decir que es más lindo poner que ese 1 más ese 2, fíjense, está generado por estos tres vectores, que decir que está generado por estos otros tres, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1. ¿Por qué? Porque estos tienen más ceros que los demás. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y claramente se ve que generan. Entonces mejor usa estos generadores, liberate de los que te dan. Vos podés elegir con qué generadores del subespacio te quedás. Sí, perdón. Pregúntenme todo lo que quieran, ¿eh? Yo, profe, te hago una consulta. Dale. Entonces podemos decir que están en suma directa, ¿no? Cuando agarrás los generadores de S1 y los de S2, los metés todos Sí, juntos perdón, y son LI. Perdóname, más concretamente una base de C1 y una base de C2, ¿eh? Porque si fueran generadores solos, por ahí son LD y seguro. Claro, claro. Sí. Sí, perdón. Agarrás la base de S1 y la de S2. Sí. Y si da la casualidad de que es LI, digamos, están en suma Cuando las directa. juntás, obtenés un conjunto LI, listo, ya está, están en suma directa. Porque la dimensión de S1 más S2 entonces sería la dimensión de S1 más la dimensión de S2. ¿Estás de acuerdo? Claro. Bien, listo. Claro. Gracias. Ahora entonces, S1 más S2 me quedó un subespacio de dimensión 3. Entonces, la dimensión de S1 más S2 es 3 y por lo tanto yo puedo deducir cuánto es la dimensión de C1 intersección S2, como te decía antes. Porque entonces, como la dimensión de C1 más S2 es la dimensión de C1 más la de C2 menos la de la intersección, forzosamente la dimensión de la intersección es 1 acá. Listo, entonces, estos subespacios no están en suma directa. Y alumno, alumna, joven de mi patria, tú puedes buscar cuál es la intersección de estos dos subespacios. ¿Cómo lo harías? Fíjate, ¿por qué me molesto en hacerlo? Porque en el ejemplo anterior, donde yo busqué la intersección de los subespacios, había un subespacio que estaba definido por ecuaciones y otro que estaba definido por generadores. Acá podemos practicar cómo calcular la intersección cuando los dos subespacios están definidos por generadores. ¿Ok? Entonces digo, si busco la intersección, estoy buscando a un X, que se escriba a la vez como el 1101 más beta por el 2211, que son los generadores de S1, y que también se escriba como los generadores de S2, como una combinación lineal de 1211 más 10 menos 22. Como somos todos supercultos, usamos letras griegas. Y entonces decimos que cuando está en S1 se escribe como alfa por el 1101 más beta por el 2211, y cuando está en S2 se escribe como gamma por el 1211 más lambda por el 10 menos 22. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si el X se escribe de esta manera, como en 3, y se escribe como en 4, entonces quiere decir que esta combinación lineal de 3 es igual a esta combinación lineal de 4. Bueno, listo, vamos y lo igualamos. Como lo igualamos, como X es igual a esto y X es igual a esto, bueno, listo, puedo pasar restando estos dos. Acá, perdón, acá, como siempre me pasa, vieron, me tenía que pasar. Esto no es igual a X. Perdón. Si yo paso restando la combinación lineal esta, sería ser X menos X, me queda que alfa por el 1101 más beta por el 2211 menos gamma por el 1211 menos lambda por el 10 menos 22 me da por resultado el vector nulo. ¿Está bien?
¿no? O sea, si una cosa es igual a la otra, cuando la pasas restando te da por resultado 0. Listo, entonces. Te queda un sistema de ecuaciones. Yo te dejo de tarea para el hogar que vos resuelvas ese sistema de ecuaciones. Pero de ese sistema de ecuaciones vas a sacar que gamma tiene que ser lambda, o sea, el gamma que supuse acá en 4. El gamma tiene que ser lambda, y el beta tiene que ser menos lambda, y el alfa tiene que ser 4 lambda. Para verificar, ¿está bien?, que no me equivoqué, ¿está bien?, yo puedo reemplazar tanto en 3 como en 4 y tengo que obtener lo mismo, porque dijimos que el X se escribe tanto de una manera como la otra. Esto te lo digo para que vos puedas verificar si no te equivocaste en la cuenta. Si se tratara simplemente de hallar el generador, basta con que vos lo reemplaces en 4 o lo reemplaces en 3 y vas a encontrar al generador de la intersección. Entonces, lo reemplazás en 3 y en 4 y obtenés lo mismo. Que ese X que está suponiendo que está tanto en S1 como en S2 es un múltiplo del 2, 2 menos 1, 3. Entonces, S1 intersección S2 es el subespacio que está generado por 2, 2 menos 1, 3. Entonces puedo hacer lo que hicimos antes. Puedo encontrar una base de C1 que contenga una base de la intersección y una base de C2 que también contenga una base de la intersección. Entonces digo, una base de C1 es la que está formada por el vector. Acuérdense, ¿no? S1 estaba generado por el 1101 y el 2211. Es la que está formada por el 1101 y este vector de la intersección que encontré. Y una base de C2 es la que está formada por este vector de la intersección más alguno de C2 que sea LI con él, por ejemplo, el 1, 0 menos 2, 2. Entonces, ¿por qué hice eso? Porque así va a ser más práctico para mí encontrar dos vectores que sean a la vez linealmente independientes con los generadores de C1 y con los generadores de C2. ¿Ok? Entonces digo, bárbaro, busco un B1, B2, ¿está bien?, que cumpla ser linealmente independientes con 1, 1, 0, 1, 2, 2 menos 1, 3, y un B1, B2 que sea linealmente independiente con el 1, 0 menos 2, 2 y el 2, 2 menos 1, 3, que es el de la intersección. Entonces, listo. Pongo esa matriz de dos renglones, ¿está bien?, formada por el 1, 1, 0, 1, el 2, 2 menos 1, 3 y lo triangulo. Me quedan estos dos. Y pongo esa matriz formada por los generadores de C2, 1, 0 menos 2, 2 y 2, 2 menos 1, 3 y triángulo. Entonces, fíjate, yo tengo que encontrar dos vectores, B1 y B2, que sean a la vez linealmente independientes con estas dos filas, ¿está bien?, y que sean a la vez linealmente independientes con estas otras dos filas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Fíjense que si acá yo agrego los vectores, otra vez, lo pienso con los más fáciles que son los de la canónica. Como este tiene un 0, 0 menos 1, 1, si yo le agrego el 0, 1, 0, 0, seguro va a ser linealmente independiente con este, ¿no es cierto? Y reordeno la matriz. Y lo mismo con el 0, 0, 0, 1. Y acá pasa exactamente lo mismo, bueno, no exactamente lo mismo con este, pero casi. Si yo agrego el vector 0, 1, 0, 0, y después agrego el 0, 0, 0, 1, que es el cuarto de la canónica, voy a obtener también una matriz perfectamente triangulada. Entonces, encontré que agregando estos dos vectores, ¿está bien?, encuentro dos bases de R4. Una que contiene a la base de S1 y otra que contiene a la base de S2. ¿Está? No se olviden de cuando los subespacios no estén en suma directa, de buscar bases que contengan a la intersección. ¿Por qué? Porque de esta manera yo estoy segura de que puse dos vectores que no pueden escribirse como combinación lineal del 1, 1, 0, 1, 2, 2 menos 1, 3 y el 1, 0 menos 2, 2. ¿Está bien? Por ejemplo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Quiero asegurarme de agregar dos vectores de manera tal que la intersección de los subespacios no participe. ¿Está? Bueno, con esto terminamos con absolutamente todos los temas de la práctica. ¿Está? ¿Alguna pregunta? O sea, podríamos hacer todos los ejercicios de la guía 1. Sí, todos los ejercicios de la guía 1. El miércoles van a ver algunos ejemplos más y
No sé si hace falta, ya que está, hablemoslo, así se lo digo en todo caso a Patricia y Adriana. ¿Hay algunos ejercicios de la práctica que los torturen más que otros para ver cuál es el tema en el que se sienten más débiles? Profe, a mí los que más me cuestan, que algunos que no los hice, son los de ecuaciones diferenciales, Claro. que creo que es el 18 y... Sí, esos mismos, eso no los La verdad que hice. no, directamente no los pude hacer. Ok. Sí, Ok. yo ¿Qué también los de son diferencia. los ejercicios donde te propone la solución? Hay uno que es el 17, que sí, que creo que lo que hay que hacer en ese es Eso. chequearlo, digamos, y el 18 creo que hay que encontrar... Bueno, lo que pasa es que en el 18 lo que tenés que hacer es aplicar lo que te dijo en el primero. O sea, fíjate, perdón, voy a compartir la práctica, ¿puede ser? Así lo hablamos. Voy a compartir la pantalla, que es esta. Esperen, esto lo voy a cerrar. ¿Están viendo ahí el 17 y el 18? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, fíjate. En el primero que te dice, esto en general es una ecuación diferencial, te dice el señor. Te dice que es de orden 2 porque aparece la segunda derivada, bueno, etc. Te dice, mira, si esta ecuación diferencial tiene la siguiente pinta, A sub 1 como la suma de dos reales, bueno, es que también este tipo, Dios mío. Bueno, a ver, ¿esto cuándo pasa? La primera condición, la que está en A. Esto pasa cuando lo que se llama el polinomio característico de la matriz, de la ecuación, tiene dos raíces reales. Mira, te lo voy a escribir. Escriban esto, chicos, chicas, chiques. Pero lo voy a tener que compartir de otra manera. A ver, asociada a esta ecuación diferencial, vos tenés un polinomio de grado 2 que es lambda cuadrado más a sub 1 por lambda más a sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Igual a 0. Pongan esa ecuación. Lambda 1 al cuadrado más a sub 1 por lambda 1 más a sub 0 igual a 0. ¿Lo están haciendo? Sí, sí. Sí. Bueno, cuando ese polinomio de grado 2, eso es una ecuación cuadrática, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, Sí. cuando esa ecuación cuadrática tenga dos raíces distintas, A y B, es cuando ese polinomio puede escribirse de esa manera. No sé si te acordás de esto del CBC. O sea, que la suma de las raíces menos la suma de las raíces te daba el término lineal y la multiplicación te daba el término constante, ¿ok? Hola. Profe, ¿podría repetirlo? Sí, espera un segundo, lo voy a escribir más fácil, discúlpenme chicos, lo voy a escribir, voy a compartir otra cosa. A ver. Voy a compartir esta pantalla. Igual dijeron en la práctica que iban a dar ecuaciones diferenciales, que iban a explicar los ejercicios este Ok. miércoles. Lo que pasa es que yo quería... Ahí voy. Quería decirles esto para que ya puedan terminar con esta... Sobre todo lo que quiero, les voy a decir la verdad, es que no se obsesionen con esos ejercicios, porque esos ejercicios nosotros después los vamos a ver mejor en la práctica 2, pero bueno, se los puso ahí para que ustedes vayan viendo que el conjunto de las soluciones de una ecuación diferencial es un subespacio. Vos tenés esto en general. ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Están viendo esta cosa? Sí, sí. Bien. Sí, sí, Sí. sí. Bien.
Perdón, profe, le hago una pregunta antes. Entonces lo que nosotros vimos como familia de rectas cuando te queda la solución de una ecuación diferencial sería para esta materia un subespacio. Sí, cuando son ¿O a rectos que qué? pasan por el origen, ¿no? Cuando tenés Claro, una ecuación homogénea, digamos, ¿sí? claro, cuando encontrás la suma de la homogénea con una Exacto, particular. tal cual. Lo que les decía es, asociado a esta ecuación diferencial, yo siempre puedo pensar en el polinomio que tiene esta pinta, x cuadrado más a sub 1x más a sub 0. Este es un polinomio de grado 2 igualado a 0. Vos sabés, te lo enseñó la señorita Erudiges cuando eras re joven, que tenés una fórmula para encontrar estas raíces. ¿Está bien? Entonces, si las raíces son reales, mejor dicho, siempre que vos encontrás las raíces del polinomio, vamos a poner esto. Si R1 y R2 son las raíces, vamos a poner R sub 1 y R sub 2 son raíces de ese polinomio, vos viste en el CBC, en álgebra, cuando viste polinomios, perdonen, un segundito. Te decía, vos viste que una vez que encontrás las raíces del polinomio, ese polinomio vos lo podés factorizar en función de las raíces. ¿De acuerdo, alumnos y alumnas de mi patria? Sí, sí. Bueno, entonces, en ese ejercicio, ¿qué te está diciendo? Fíjate, ¿te acordás que cuando vos desarrollabas esto te quedaba así? X al cuadrado, si vos hacías esta multiplicación, ¿no? Te quedaba X al cuadrado menos R1 más R2 por X más R1 por R2. ¿Ok? Eso es lo que te dice en el ítem A. En el ítem A te dice, mira, si se puede escribir así, como menos A más B por X más A por B, ¿qué te está diciendo? En lugar de llamar a las raíces R1 y R2, como hice yo, las llamó A por B, ¿está bien? Cuando las raíces son reales y distintas. Si R sub 1 es igual a R sub 2, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que el polinomio te queda con esta pinta. Si R1 es igual a R2, acá me va a quedar menos 2. Y acá me va a quedar R1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, Bueno, y si en lugar de ser, esto es cuando son las dos reales, ¿no? Y si son complejas, una es la conjugada de la otra. Entonces, lo que quiero decir es, en el ejercicio ¿hasta acá se entendió lo que estoy diciendo o es chino? sí, sí, se entiende. Bien, entonces digo, en el ejercicio que teníamos, ahora sí lo voy a compartir de nuevo, que era el 17-18, ¿no? 17.
Es eso lo que me está diciendo. Lo que me está diciendo es, mira, cuando tenga raíces reales y distintas, estas dos exponenciales, e a la x y e a la bx, son solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué tenés que hacer entonces? Tomás la función. Podés tomar cada una de estas por separado o hacer una combinación lineal. Suponete que tomás i sub 1 igual a e a la ax. La derivás, te da a por e a la x. La derivada segunda te da a al cuadrado por e a la x. Ponela acá y fíjate si te da 0. Te va a dar 0. Lo mismo con e a la bx, ¿de acuerdo? Hola. Sí. Encontré dos funciones que cumplen esta ecuación. Pero además el señor me contó el chisme de que las soluciones de estas ecuaciones tienen dimensión 2. ¿Está bien? Así que yo tengo que ver si estas funciones son linealmente independientes o no. ¿Cómo hacen para saber si dos funciones son linealmente independientes o no? Con el Browniano. Con el Browniano. ¿Está bien? Ponen el Browniano, primera fila e a x, e a la bx, segunda fila a por e a la x, b por e a la bx. ¿Está bien? Sacan el determinante, les va a dar distinto de 0 cuando a es distinto de b. ¿Está bien? Entonces, se cumple, y lo mismo para el segundo. Fíjate, acá ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que el número a es una raíz doble de ese polinomio que construimos asociado a la ecuación. Entonces, en ese caso, las dos funciones son estas, y en el tercer caso es cuando tenés raíces complejas. Pero yo realmente les digo, esto lo vamos a ver mejor en la segunda parte. De todas maneras, está bueno que vayan acostumbrándose a reemplazar, a buscar las derivadas, porque eso lo van a tener que hacer en algún momento. ¿Está? ¿Ok? Hola. Sí, perfecto, profe. Y el 18 sería, ¿Qué porque haces ahí no acá? tenemos... Acá lo mirás y decís, uy, pará, lo miro fijo. I'' más 4 igual a 0. ¿Eso qué polinomio tiene asociado? Tiene asociado al polinomio x al cuadrado más 4 igual a 0. Ah, esto tiene raíces complejas. Ah, entonces estoy en el tercer caso. Y entonces, ¿quiénes son las raíces, las funciones que van a ser solución de esta ecuación diferencial? Las que tienen esta pinta. E a la x, coseno de bx, y e a la x, seno de bx. Donde a es la parte real de la raíz compleja y b es la parte imaginaria de la raíz compleja. ¿Está? Y lo mismo para cada uno de estos. Vos ponés x al cuadrado más 4x más 4. ¿Qué raíces tiene eso? Fíjate que eso es como el polinomio x más 2 todo elevado al cuadrado. Bueno, menos 2 es una raíz doble. Entonces vas a estar en el segundo caso. Vas a poner e a la menos 2x y x por e a la menos 2x. Una combinación lineal de esas dos es solución de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Hola, hola. Sí, sí. O sea, en el 18 tenés que aplicar la receta del 17. Lo que pasa es que a mí estos ejercicios siempre me molestan porque es aplicar recetas y ustedes se sienten como un poco como a ciegas, ¿está bien? Así que si les molesta mucho, déjenlo para después, eso no tiene mayor problema. Profe, Sí. igual en el 17, digamos, por ejemplo, en el A era suficiente con comprobar que las dos eran LI y que las dos cumplían con Claro, si las dos son la LI y ecuación. cumplen, eso está bueno, pero ¿cómo haces para ver en el ejercicio 18 en qué caso estás? ¿Me entendés? Claro. Ah, está bien que también podés probar, pero digo, les cuento para que sepan cómo viene la historia. ¿Está bien? ¿Le puedo hacer una consulta a otro ejercicio? Dale. Eh, el 27 no lo entiendo en términos de cómo está escrito el ejercicio. Quizá es fácil, pero no lo logro leer. Ah, yo en el foro puse esto, cómo se construían estos polinomios. ¿Lo vieron? Ah, listo, perfecto, me fijo ahí entonces. Fíjate, porque estos son los que se llaman los polinomios de Lagrange. ¿Está bien? A ver si lo tengo por acá. Espera un segundo.
Ah, no lo tengo en esta compu. Bueno, discúlpame, pero fíjate que en el foro yo lo puse, ¿está bien? Y les conté y hice un caso particular también de cómo construir uno, ¿ok? Perfecto, chiqui, ahí, gracias. Bueno, bueno, gente, Una pregunta, dale, perdón. dale. Sí, sí. En el ejemplo 3 que hicimos recién, cuando buscaste la intersección de S1 y S2, o sea, ¿por qué hay que expresar esos subespacios con uno de esos vectores como el de la intersección? Porque de esa manera yo me aseguro de que me quedan, de que los vectores que agrego, ¿tá? No son combinación lineal de 3 vectores que incluyan al de la intersección, ¿tá? Porque si yo hiciera encontrar 2 vectores linealmente independientes a los 2 primeros y a los 2 segundos, por ahí estoy haciendo, me estoy pisando, digamos, porque puedo encontrar 2 vectores que sean linealmente independientes con uno, pero no con el otro. ¿Está bien? Poniendo la intersección, vos siempre te asegurás que lo que juntaste queda como en suma directa, digamos. ¿Está? Ese es el problema. Ah, está bien, muchas gracias. Pero míralo un poquito más. ¿Está? A ver si se entiende. Ahora lo subo el PDF. ¿Está? Sí, perfecto. Profe, ¿te puedo hacer una consulta también de Sí, pasada? decime. Sí, sí. ¿Viste cuando dicen que hay que hallar la matriz de cambio de coordenadas de una base en otra? La matriz de Sí, cambio de de una base base. B, claro. Sí. Sería que la base B1, en otras palabras, se transforma en la base B2, porque yo relaciono con transformaciones lineales ordenadas, no sé cómo explicarlo. Sigamos el concepto. La matriz de cambio de base, que creo que la anotamos así, ¿no? M sub B. ¿Estás viendo esto que escribo? Sí, ¿no? Sí, sí. Bien. La matriz de cambio de base, ¿para qué sirve? Sirve porque si vos multiplicás a esta matriz, perdón, por un vector con sus coordenadas en B, la multiplicación con esta matriz por derecha te da por resultado las coordenadas de ese mismo vector en la base B'. O sea, yo tengo a esta matriz de B en B', la multiplico por las coordenadas de un vector X con respecto a la base B, y lo que obtengo mágicamente, digamos, o como por arte de magia al hacer este producto, son las coordenadas del X, ¿está? Pero con respecto a B', que es la otra base. ¿Está bien? O sea que efectivamente uno puede entender que lo que está haciendo es... puede entender que lo que está haciendo es un cambio, una transformación lineal, o sea, tomo las coordenadas que tiene un vector con respecto a la base B y definí una función que automáticamente me dan las coordenadas del mismo vector en la base B'. ¿A eso te referías? Claro, por ejemplo, en el 28, para hacerlo más fácil, tenés la base canónica que es B1, la base canónica de R3. Y después te da la base, la B2, que es una base en R3 definida por tres Vectores. vectores. Entonces, si yo multiplico la matriz de cambio de coordenadas por la base canónica, por lo que entiendo entonces, ¿Cómo tendría que por la base terminar canónica? por B1, la ¿Por base cada canónica. vector de la base canónica? Claro, La matriz, ¿de dónde a dónde? Bauticemos. E es la base canónica. claro. Que sería B1. Tengo que hallar la matriz de B1 es cambio la de base coordenadas. canónica. Ok, pará. Claro, claro. Ok.
B sub 1 es la base canónica, dale. ¿Y la otra? Y B2 es una base definida en R3 con 3 vectores. Sí. Entonces, si yo multiplico la matriz de cambio de coordenadas por la base canónica, el resultado tendría que ser B2, ¿o no? ¿Y cuál es la matriz de cambio de coordenadas? Es la que tengo que buscar. ¿Y entonces? Y ¿No a es más mí, fácil lo que esto? Vos me... tenés un B sub 1. No sé quiénes son. B sub 2. ¿Quiénes son B1, B2, B3? ¿Me los decís así los ponemos? O pongo tres cualesquiera, discúlpame, así no te pudro el ejercicio. Dale, sí, sí. Pongo un vector que sea 1, 1, 2. Otro vector que sea, por decir algo, bueno, para que no tenga tantos números, 0, 2, 1. Y un tercer vector que sea, no sé, 0, bueno, 1, menos 1. Pongamos, ¿está bien? Creo que estos son linealmente independientes claramente. ¿Está? Entonces, listo. ¿Cómo hago? ¿Vos qué buscás? ¿La matriz de cambio de base de B1 en B2? Claro. O sea, bueno, vamos a poner, busco entonces M sub B sub 1 B2. Esto sería, perdón, el B2, sí, B2. Busco esto. ¿Cómo se construye eso? Eso en principio es una porquería porque ¿cómo se construía esta matriz? Se construía poniendo a lo bruto, bueno, el primer vector de la canónica, pero con sus coordenadas en la base de salida, B sub 2, yo tendría que poner E sub 1, pero con sus coordenadas con respecto a la base B sub 2, perdón, acá esto lo escribí mal. Y lo mismo con cada una de las columnas, ¿está bien? Sí, sí. Bueno, pero ¿qué pasa? Que eso es un embole, porque tengo que escribir E sub 1 como combinación lineal de estos tres, E sub 2, etc. ¿Qué es más fácil? La matriz fácil de encontrar es la otra. Es la matriz de cambio de base de B2 en B1. Porque si B1 es la canónica, entonces, ¿cómo se escribe cada vector de B2 con respecto a la base canónica que es B1? Una combinación lineal de la canónica, digamos. Sí, pero ¿qué combinación lineal? Porque digo, perdón, me equivoqué acá. El vector 1 hecho, o sea, El vector 1, 1, hecho 2, como ¿cómo se combinación escribe como lineal, combinación lineal de la base canónica? Como 1, 1, 2. claro. Entonces me queda la primera columna es 1, 1, 2, la segunda es 0, 2, 1, la tercera es 0, 1, menos 1. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí, sí. Ah, bueno, entonces listo, me queda una matriz que es 1, 0, 0, 1, 2, 1 y 2, 1 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, me trae el 1 ahí. Sí, sí, está bien. Bueno, pero pará. Entonces, ¿qué podés hacer de manera más sencilla para encontrar la matriz de cambio de base de B1 en B2? Si la matriz de B2 en B1 es esta, la matriz de cambio de base de B1 en B2, ¿quién es, dijimos? La inversa. Es igual a esta, pero la inversa. O sea, a la menos 1.
¿Y sabés encontrar la matriz inversa? Sí, me tengo que poner, pero sí. ¿Qué se hace, alumnos O sea- y alumnas de mi patria? Se toma la matriz, se le pone del lado derecho, del otro lado la identidad, ¿se acuerdan? Vas Se triangula y lo triangulando que del te lado quede del otro izquierdo. lado. Claro, sí, Claro. sí, te tiene que quedar Hasta la que te matriz queda la identidad del identidad lado acá y la izquierdo. inversa te queda del otro lado. Y entonces esa es una manera de buscarla. No estoy diciendo que sea la única, ¿eh? También puedo hacer la otra, construirla columna por columna, ¿está bien? Pero no te vuelvas loco con esas cosas de si yo multiplico la matriz por la base canónica voy a obtener tal cosa. Sí, bueno, pero te vas a quedar dando vueltas, ¿me entendés? Claro, sí, pues se me hacía re largo. Claro. Tenías que hacer 3 sistemas de ecuaciones. Claro, bueno, claro. Si no, efectivamente, porque de lo que se trata es de poner el 1, 0, 0 como combinación lineal de estos tres. Ahí tenés un sistema de ecuaciones. Después tenés el 0, 1, 0 como combinación lineal de estos tres, y después tenés el 0, 0, 1 como combinación lineal de estos tres. ¿Me seguís vos que dijiste 3 sistemas lineales de ecuaciones? Sí, sí. Hola. Bueno, fíjate que eso es lo mismo, son las mismas cuentas que hallar la inversa de esta matriz. Claro, es cierto. Porque Sí. si resolvés simultáneamente los 3 sistemas, te va a quedar como hallar la inversa. ¿Mm? ¿Vieron resolución simultánea de sistemas en el CBC, no? Sí, sí, sí. Es la justificación para después poder hallar la inversa. Bueno. Bueno, gracias, me salvaste, la verdad. Bueno, listo. Gracias. Qué suerte que te salvé. Mira, si estuviéramos en presencialidad, hasta me podrías regalar un café, un capuchino de la máquina te podía pedir. Pero ni eso tenemos ahora. En fin. Bueno, gente, listo. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, nos vamos a tomar Sí, un sí. mate. Ustedes tomen lo que quieran. ¿Está? Bueno, los saludo y nos vemos la semana que viene, entonces. Chao, nos vemos. Chau, Nos chau. vemos. Hasta la Gracias. próxima. Hasta Hasta luego. luego. Chao, hasta luego, Sordo. Chau, chau.